Mis hermanos, hace unas pocas semanas se estrenó una película en el cine, una película que está basada ya en una serie que, si no me equivoco, es de los años 80, que es la película de Misión Imposible. ¿Ah? ¿Les suena? Misión Imposible, mis hermanos. Y la verdad es que Misión Imposible, ¿de qué va? Pues va de que el FMI, ya que en la película no es el Fondo Monetario Internacional, ¿ya? El FMI, mis hermanos, es una agencia de espías independiente que tiene vínculos con la CIA, que su nombre, como bien indica, es Fuerza de Misión Imposible. Y como bien indica su nombre, es aquella agencia que siempre es llamada para poder realizar misiones imposibles. Y cuando vamos a 1 Samuel, el capítulo 30, mis hermanos, lo que nos encontramos no es una misión imposible, pero sí nos encontramos una misión redención. Porque en el capítulo 30, en los versículos del 1 al 31, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que David va a redimir, a liberar, a rescatar a aquellos que habían sido cautivos por parte de su pueblo. Y es que la palabra redención lo que significa es esto. La palabra redención significa comprar de nuevo. Y en las Escrituras nos podemos encontrar, por ejemplo, el pariente redentor, que era aquel que compraba la libertad de algún pariente que había sido llevado en cautiverio o se había vendido por esclavitud, mis hermanos. Nos encontramos también que la palabra redención está muchas veces encajada dentro del contexto de esclavos. ¿Y la redención qué era? La redención era el pago que se hacía para poder liberar y comprar la libertad de aquel esclavo, de aquel que había sido cautivo. Hoy en día, mis hermanos, se puede redimir algo que alguien ha hipotecado, por ejemplo. Pues fíjense, mis hermanos, que esta es la idea de redención. En las Escrituras también tiene otro significado. Se asocia mucho la redención con lo que es el perdón de pecados. Lo veremos. Pero a nivel general, mis hermanos, la redención es precisamente esto. Presenta la idea de rescate, de liberación, de redimir a aquellos que están bajo esclavitud o que han sido cautivos. Y eso es lo que vemos aquí, mis hermanos, en el capítulo 30. Nos damos cuenta de que ahora David y sus 400 hombres lo que harán será redimir, rescatar, liberar a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas que habían sido llevados cautivos como esclavos por parte de los amalecitas. Por tanto, nos encontramos aquí una misión redención. Fíjense que en el texto que hemos leído, fíjense cómo al inicio hay un énfasis en lo que es la idea de el cautiverio. Fíjense, mis hermanos, cómo aparece eso 3 veces. Fíjense en el versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. Fíjense, mis hermanos, cómo aparece aquí la idea del cautiverio. Versículo 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Otra vez la idea del cautiverio. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 5 al final. También eran cautivas. Por lo tanto, fíjense cómo hay una idea de cautividad, de esclavitud. Y ahora David y sus hombres irán a hacer ¿qué? Irán a redimir, rescatar, liberar a los cautivos. Misión redención. Y vamos a ver cómo va a haber una necesidad aquí, mis hermanos, de redención, va a haber una consumación de la redención y va a haber una participación del pueblo en esa redención. Así que con esto tengan este capítulo 30 y los 31 versículos abiertos delante de ustedes, porque con esa idea de misión redención, en el día de hoy, mis hermanos, vamos a destacar 3 puntos de este texto. Primero destacaremos la necesidad de redención presente en nosotros como pueblo de Dios. Segundo destacaremos, mis hermanos, la consumación de la redención que nos es dada como pueblo de Dios. Y tercero destacaremos lo que es la participación de la redención que gozamos como pueblo de Dios. Necesidad, consumación y participación, mis hermanos, en esa redención. Fíjense, vamos al primer punto, esa necesidad de la redención que está presente en nosotros como pueblo de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿cómo se presenta esa necesidad de redención? Y se presenta, mis hermanos, con un clamor profundo
por redención en la vida. Un clamor profundo por redención en la vida. Fíjense, estos están los primeros 4 versículos de nuestro texto. Pero para ello debemos recordar, mis hermanos, de dónde venimos en la historia. Acuérdense que venimos, mis hermanos, del capítulo 29. Y ahí en el capítulo 29 lo que vimos, mis hermanos, es que David había en cierta manera sido salvado por la campana de una situación terrible. Por la providencia y la misericordia de Dios había sido salvado de pelear contra su pueblo, de pelear contra Aquis. Es sacado de esa situación y ahora David se dirige de Afec, donde estaban, hacia la ciudad de Siclac. Pero en ese trayecto, antes de que llegasen, el narrador del primer libro de Samuel nos explica qué es lo que sucedió en la ciudad de Siclac antes de que David llegase. Y lo que sucedió, mis hermanos, es que Amalec, los amalecitas, habían invadido la ciudad y habían quemado la ciudad de Siclac. Habían invadido más. Fíjense, mis hermanos, en los 2 primeros versículos. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Mientras David y sus hombres llegaban a Siclac, Amalec y los amalecitas estaban haciendo esto en el Negev y en la ciudad de Siclac, mis hermanos. Y fíjense a quién nos encontramos nuevamente aquí. Nos encontramos a las amalecitas, nos encontramos a Amalec. Estos han aparecido varias veces en lo que es el libro de Samuel. ¿Y quiénes son estos? Estos son, mis hermanos, aquellos que ya Dios, y lo vimos, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, Dios ya dijo que a estos, a los de Amalec, a los amalecitas, a estos serían borrados de la tierra, porque habían atacado a vuestros débiles y habían hecho un caos en vuestra retaguardia cuando salisteis. Y Dios en Deuteronomio 25 dijo, estos serán borrados de la tierra por cómo os han tratado, pueblo mío. Estos amalecitas son los que Dios le dijo a Saúl en 1 Samuel 15 que tenía que acabar plenamente con ellos. Y Saúl no lo hizo. Saúl desechó la palabra de Jehová, Saúl desechó a Jehová, y por esa razón, mis hermanos, es que Dios también le desechó a él como rey de Israel. Estos amalecitas son los que el mismo Samuel, traído del Seol por Dios, mis hermanos, le recordó a Saúl que no había obedecido la palabra de Dios y por eso había sido desechado. Por tanto, fíjense que a quien nos encontramos aquí es a un enemigo natural de Israel. Y lo que había hecho, mis hermanos, no solamente es atacar a Siclac, estaban atacando e invadiendo todo el Negev, toda la parte sur e incluso zonas del territorio de Judá, de donde era David. Y no solamente el territorio de Judá, sino de manera específica la ciudad que ahora David y sus hombres, mis hermanos, tenían por posesión, que era la ciudad de Siclac. Y fíjense cómo el narrador, mis hermanos, invierte tiempo diciéndonos qué exactamente hizo Amalec y los amalecitas con Siclac. Fíjense que hay una serie de verbos, mis hermanos, que nos indican lo que hicieron. Fíjense en el versículo 1, al final, habían asolado, es decir, habían pasado como una plaga de langostas y asolado con esa ciudad. Habían prendido fuego, la habían quemado. Y el versículo 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, grandes y pequeños. ¿Se dan cuenta? No hicieron ahí cualquier cosa. Asolaron, prendieron fuego y se llevaron al cautiverio. A las mujeres, a los hijos y a las hijas. Bien, esa expresión, mis hermanos, que en la introducción la he leído, esa expresión que aparece 3 veces, habían sido llevadas al cautiverio. Llevados al cautiverio, eran también cautivas. Esa expresión es importante, mis hermanos. Y es importante por 2 razones. Una, porque por un lado nos marca
que lo que Amalec y los amalecitas hicieron era algo común de aquel tiempo. Es decir, era común, mis hermanos, que cuando un ejército llegaba a una ciudad, aparte de asolarla y de quemarla, se llevase cautivos y esclavos aparte de la población de esas ciudades. Se los llevaban cautivos ¿para qué? O bien para esclavizarlos en su propia ciudad, o bien para venderlos como esclavos. Es decir, hacer trato, lo que es tráfico humano de esclavitud. Fíjense que eso del tráfico humano, mis hermanos, que tristemente sigue presente en nuestro siglo XXI, no es una novedad. Es una realidad que está ya en el ADN del ser humano caído desde Génesis 3. Y la historia de la humanidad a veces es un ejemplo de esto. Se llevaban cautivos para venderlos como esclavos. Pero esa expresión de cautividad es importante porque nos muestra otra cosa. Esa expresión, mis hermanos, se empieza a establecer ya el contexto de la necesidad de redención. Esa expresión 3 veces muestra el contexto de que la necesidad que ahora se presenta en el pueblo de Dios, en esos 600 hombres y en esas familias de David, mis hermanos, se presenta la necesidad de redención. ¿Por qué? Porque el único que puede ser redimido es aquel que está en esclavitud y en cautiverio. Aquel que es redimido, el que es el que es esclavo, el que es cautivo, mis hermanos. Por tanto, esa idea empieza a mostrarse, el autor empieza a construir la necesidad de la redención. Y esa necesidad de la redención va a venir presentada, como he dicho, con un clamor ahora profundo, mis hermanos. Un clamor profundo en la vida de ese pueblo. Porque ahora llega David y sus 600 hombres a Siclac. Y la ven asolada por fuego, pero hay algo que no ven. ¿Y saben qué es lo que no ven? No ven a sus esposas, a sus hijos y a sus hijas. Eso aparece en el versículo 3, mis hermanos. No ven aquello que es posiblemente lo más querido, amado e importante de sus vidas. Pónganse en sus sandalias, mis hermanos. Pónganse en el papel de David y de esos hombres. Pónganse, mis hermanos, en esa situación en el que lo más querido les es sacado de repente. Pónganse en aquella situación de que aquella persona o aquellas personas que aman y que verdaderamente quieren les son sacadas de la noche a la mañana. Estoy seguro que muchos aquí podemos relacionarnos con esa sensación. ¿Se imaginan el dolor? ¿Se imaginan la angustia? ¿Se imaginan el sufrimiento? ¿Se imaginan el clamor que sería levantado frente a esa situación? Y eso es lo que sucede. Fíjense cómo David y los hombres reaccionaron. Fíjense el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Fíjense la expresión aquí, mis hermanos. Fíjense que aparece la idea de alzaron su voz. Aquí está el clamor, mis hermanos. Cuando se enfrentaron con esa trágica situación, cuando lo que más amaban no estaba y les había sido quitados, llevados a la esclavitud, clamaron, su voz se alzó con fuerza, un clamor se levantó y no fue un clamor superficial, mis hermanos, fue un clamor profundo, un clamor que venía del mismo dolor del alma. ¿Por qué? Porque fíjense que ese clamor está asociado directamente con el llanto. No solamente alzaron la voz, sino que también lloraron. Fíjense el versículo 4. Alzaron su voz y lloraron. La manera en cómo este versículo está traducido está muy bien traducido. Fíjense, porque no lloraron de cualquier manera. No lloraron con lágrimas de cocodrilo, mis hermanos. No lloraron de manera superficial aquí. Fíjense al final del versículo 4. Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Escuchen bien lo que está diciendo. Lloraron, mis hermanos, hasta que ya no tenían fuerzas para seguir llorando.
Lloraron, mis hermanos, hasta que no les quedaba poder en ellos para seguir llorando. Lloraron tanto, mis hermanos, que ya no tenían más lágrimas las cuales derramar. Las lágrimas de tristeza se habían secado, mis hermanos, por todo lo que habían llorado por aquella situación. ¿Captan el clamor? ¿Se dan cuenta de ese clamor profundo frente a esa necesidad de redención, mis hermanos? Y es que hay aquellas situaciones en la vida, mis hermanos, que levantan precisamente ese clamor. Y ese clamor bien profundo que pide rescate, que pide liberación, que pide ayuda, y son esas lágrimas que al final se acaban, mis hermanos. Porque ¿saben qué? Cuando quizá, y eso lo ha dicho Jaume muy bien, cuando quizá parece que las cosas de ir mal ya se han acabado, ¿saben qué? Siendo por las malas noticias, siempre pueden ir a peor. Y van a ir a veces en la vida, mis hermanos. Y fíjense que David viene del capítulo 29, haciendo así, menos mal del lío que me ha sacado el Señor de tener que pelear contra mi propio pueblo, y ahora, mis hermanos, llega a Siclag, su ciudad, y la cosa ha ido a peor. Ni su esposa, ni sus hijos e hijas de nadie del pueblo están allí, mis hermanos. Es esa situación, mis hermanos, en la vida cuando nos es no solamente removido el suelo de debajo de nuestros pies, sino que el suelo, mis hermanos, nos es sacado y caemos más hondo de donde estábamos. Esa situación de que siempre llueve sobre mojado, una y otra vez. Y es en esa situación entonces cuando clamas y lloras como nunca antes has llorado. Y sabes que ese clamor puede ser que sea un clamor que no sea ni levantado delante de Dios. Un clamor simplemente profundo y de lloro por esa situación que quizá no se, ni se levanta conscientemente delante del Señor. Pero ¿sabes qué es lo bueno? ¿Sabes qué es lo glorioso? Que el Señor escucha ese clamor profundo del alma por redención. Y el Señor redime. Ese es Salmo 34, mis hermanos. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las liberará Jehová. Y el Señor escucha ese clamor profundo del alma, mis hermanos, y nunca olvides esto, redime. ¿Sabes por qué? Porque aquí fueron los amalecitas. Quizá en tu vida ese clamor vendrá por otro tipo de enemigo, pero mis hermanos, tenemos que coger ese evento de David, echar un paso atrás y colocarlo dentro de un patrón mucho mayor que hay en la Escritura, mis hermanos. Porque esa idea del cautiverio que vemos aquí en versión pequeñita de las mujeres, los hijos y las hijas de todos esos hombres, mis hermanos, esa versión del cautiverio de manera pequeñita forma parte de un patrón mucho mayor en la Biblia. De un patrón, mis hermanos, donde el cautiverio para el pueblo no empieza aquí. El cautiverio, mis hermanos, empezó, y eso ya viene, ¿saben de dónde? Ya viene del Éxodo mismo, mis hermanos. Donde ahí Israel, el pueblo de Dios, estuvo cautivo por 400 años bajo la esclavitud del pueblo de Egipto. E Israel clamó. Y ese clamor no fue a veces ni levantado delante de Dios, clamó. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Fíjense en Éxodo 3, 7 y 8. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Qué palabras tan bonitas, mis hermanos. Dan para un devocional de la página web. He conocido sus angustias. Y es que, mis hermanos, Dios conoce las angustias de los suyos. Y ese clamor, mis hermanos, en Egipto del pueblo cautivo es un clamor que volvemos a escuchar aquí en el capítulo 30, mis hermanos. Y es un clamor que forma parte de un patrón mayor en la Escritura, mis hermanos. No solamente es ese clamor por esas situaciones que se dan en nuestra vida difíciles, que clamamos y el Señor escucha, sino que hay un clamor mayor.
un clamor más profundo, un clamor mucho más terrible, que proviene de una esclavitud mucho más terrible y de un dueño mucho más terrible. Y es el clamor que se levanta por la esclavitud del pecado en la vida, mis hermanos. Es ese clamor que surge porque uno está esclavizado al pecado. Acuérdense en Juan 8, cuando Jesús estaba hablando y delante estaban los fariseos y Jesús les dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí saltan los fariseos y dijeron los fariseos: ¿libres? Si nosotros somos linaje de Abraham, jamás, y ahí la palabra está bien marcada, jamás hemos sido esclavos de nadie. Tela marinera. Egipto, Asiria, Babilonia, los romanos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Y Jesús les dijo: ¿no sabéis que aquel que practica el pecado es qué? Es esclavo del pecado. Mis hermanos, el mayor clamor que tiene que haber en la vida, el mayor clamor por un clamor profundo y tristeza en el alma, mis hermanos, sí puede venir por situaciones difíciles en nuestra vida, pero tiene que venir primeramente, mis hermanos, por entender esa esclavitud al pecado. Porque, mis hermanos, esa redención que se presenta con ese clamor profundo en la vida es una necesidad de redención que va a venir dada también con un siervo sufriente, fortalecido en el Señor para redimir. Está el clamor frente a esa necesidad, pero ahora en esa necesidad nos vamos a encontrar un siervo sufriente que va a ser fortalecido en el Señor para redimir. Fíjense, esto es a partir del versículo 5, y hay algo que no podemos perder de vista, Señor. En el versículo 5 hay algo bien curioso. Fíjense lo que dice el versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel, también eran cautivas. Esto es curioso, ¿saben por qué? Porque ya se nos ha dicho que las mujeres, los hijos y las hijas de todos esos hombres habían sido llevados al cautiverio. ¿Por qué, mis hermanos, citar de manera específica a las dos mujeres de David? Y esto es algo importante en el texto, porque fíjense que vuelve a mencionarse en el versículo 18 cuando David las libera. Fíjense al final: y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Mis hermanos, sabemos que la Biblia no da puntadas sin hilo. La palabra inspirada de Dios, las cosas que tiene, las tiene porque son necesarias. Y esa mención en el versículo 5 de las dos mujeres de David, mis hermanos, es importante porque deben ser entendidos a la luz de lo que sucede en los versículos 6 y 7. Fíjense que en esos versículos ahora vemos la reacción. La reacción, mis hermanos, que tuvo David, el impacto sobre David y el impacto sobre el pueblo. Y fíjense en el versículo 6. Y David se angustió mucho. Paren aquí un momento. David se angustió mucho. ¿Por qué creen que se angustió David, mis hermanos? Bueno, la respuesta es lógica. Se angustió porque habían llevado cautivas ¿a quién? A sus dos mujeres. No se había quedado sin una, no, se había quedado sin dos, mis hermanos. A sus dos mujeres se las habían llevado cautivas. Pero tomen atención al texto. La angustia de David no viene primeramente por esto, aunque estaba. La angustia de David viene por la reacción del pueblo hacia él. Fíjense que hay dos causas ahí. Vean bien el versículo 6. Y David se angustió porque, ahí viene la causa, el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La angustia de David no solamente estaba porque se habían llevado a sus esposas, estaba y la causa era porque el pueblo, su propio pueblo, hablaba de apedrearle, de matarle. No hablaban, mis hermanos, de despedirlo. No hablaban aquí de hacerle una moción de censura, mis hermanos. Hablaban de querer apedrear y matar a su rey. El propio pueblo hablaba de querer matar a su rey. ¿Por qué? Segunda causa, sigan en el versículo 6. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues, ese sería el siguiente porqué, todo el pueblo estaba en amargura de alma,
cada uno, capten bien, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Fíjense, mis hermanos, había una amargura de alma, no solamente es dolor, esa era amargura, eso amargo en esa alma, porque cada uno había perdido lo suyo propio. ¿Se dan cuenta? Había perdido lo suyo, su mujer, su hijo, su hija, lo que le pertenecía, lo que era suyo. Y eso había creado una amargura que carcomía aquellos corazones. Y esa amargura, ¿qué es lo que hizo? Hizo girarse y dirigirse hacia su rey, que era David, y hablar de apedrearlo y acabar con su vida. Y la angustia venía a través de ello. ¿Saben, mis hermanos? Ese texto es bien triste. Es tristísimo ese texto. ¿Saben por qué? Porque piensen bien, mis hermanos. Ese pueblo tenía una amargura en su corazón porque habían perdido sus hijos e hijas y esposas. Razón legítima. Habían perdido lo suyo, pero la tristeza, ¿saben dónde está? Es que, mis hermanos, solamente vieron su sufrimiento, su dolor y su angustia. Y no se dieron cuenta de que David había perdido también a sus 2 esposas. Vieron su angustia y su dolor, pero no vieron que su rey, David, estaba sufriendo como ellos sufrían. Fueron ciegos por centrarse en lo suyo, a entender que David participaba de su mismo sufrimiento, y quizá más, porque no había perdido una, sino 2. De que David era de carne y sangre como ellos, y que participaba y sufría de la misma situación, la misma angustia y el mismo sufrimiento que ellos sufrían. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y fueron incapaces de verlo. Esa situación es como si Dios le dijese a David: David, te voy a enseñar lo que es ser mi siervo sufriente cuando las cosas van mal en medio del pueblo. ¿Se dan cuenta cómo empieza a perfilarse David aquí? David, de la misma pasta que el pueblo, sufriendo lo mismo que el pueblo, partícipe de los mismos sufrimientos que el pueblo, pero siendo ahora querido apedrear por su pueblo, el siervo sufriente. Se nos presenta aquí David, mis hermanos. Y saben que a veces, dentro de las áreas de responsabilidad, a veces la experiencia de David es real para aquellos que están en áreas de responsabilidad. Y si lo centramos, mis hermanos, en la iglesia, a veces el pastor, a veces las diaconías, a veces aquellos que están al servicio delante, mis hermanos, de cualquier ministerio, a veces se encuentran en esta situación. Que cuando las cosas van mal, cuando a uno quizá le es tocado lo suyo y la amargura de corazón está allí, muchas veces se dirige, ¿saben hacia quién? Hacia aquellos que están en responsabilidad, o el pastor, o los diáconos, o los que son responsables de algún ministerio, sin ver y entender muchas veces de que quizá ellos están también sufriendo como esa persona, o incluso más. Cuidado, mis hermanos, con la amargura del alma. Porque la amargura del alma mal dirigida y orientada puede destruir. Puede destruir a uno mismo y puede destruir a los otros si esa amargura no se trata. Puede hundir a una persona. Podía hundir aquí a David. Pero David, mis hermanos, no se amargó en su alma, sino que hizo otra cosa. Fíjense al final, mis hermanos, del versículo 6. Mas David, ¿qué es lo que hizo? Se fortaleció en Jehová, su Dios. Fíjense, mis hermanos, tenemos a David, el rey, que estaba sufriendo como su pueblo, identificándose en el sufrimiento de su pueblo, el rey como siervo sufriente, pero ahora fortalecido en Jehová, su Dios, mis hermanos. ¿Y cómo se fortaleció aquí David? No nos lo dice, pero posiblemente si siguen leyendo, se van a dar cuenta de que David entendió algo. David entendió de que ahora era momento de consultar a Dios. David entendió los problemas que se había puesto, le dijo ahora a Abiatar: ven,
tráeme el efod. Y David consultó a su Dios. Dice, los perseguiré, los alcanzaré. Y Dios que le dijo, sí, persíguelos porque los alcanzarás y verdaderamente liberarás a esos cautivos. Quizá, mis hermanos, la fortaleza de David aquí es que él sabía que podía acercarse a su Dios. Y podía, mis hermanos, consultar a su Dios. El siervo sufriente, fortalecido por Jehová, para ahora redimir, mis hermanos, a los suyos. Y fíjense que esto, lo que vemos en David, es algo que no podemos obviar en nuestras vidas. En esas situaciones, cuando, mis hermanos, el suelo nos es quitado de debajo de los pies, donde hay angustia en nuestra vida, y quizás esa angustia puede venir aumentada y dada también a veces por la actitud de otros sobre la vida de uno, mis hermanos, tienes que recordar algo y no olvidarte de que Dios es tu fortaleza, de que Dios es tu refugio, de que Dios es tu amparo, de que tienes acceso a tu Dios, castillo fuerte y fortaleza, a través de aquel que es el siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué, mis hermanos? Cada mensaje es distinto. Y yo me peleo conmigo mismo, conmigo mismo. En el despacho a veces decir, ¿cómo hago este mensaje? ¿Cómo lo llevo a Cristo sabiendo que Cristo es el cumplimiento de todo? Y a veces, mis hermanos, uno explica todo el texto y al final llega a Cristo y a su cumplimiento. Pero a veces salen distintos los mensajes. Y aquí es uno de ellos que creo, mis hermanos, que paso a paso tenemos que ir viendo cómo todo esto se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Porque fíjense que ese patrón, mis hermanos, que nos encontramos en David como rey, es un patrón que nos encontramos, mis hermanos, en nuestro gran David, en nuestro gran rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, mis hermanos, que fue con Cristo que su propio pueblo, no otros, su propio pueblo, mis hermanos, no gritaron de apedrearlo, sino que gritaron. Gritaron, crucificadle, crucificadle. Ciegos totalmente, sin ver los sufrimientos del Mesías, sin ver que había sido, mis hermanos, insultado, azotado, burlado, mis hermanos. En Cristo Jesús nos encontramos el siervo sufriente por excelencia. Y nunca olvides esto, Cristo Jesús sufrió como nosotros sufrimos y quizá más. Participó de carne y sangre como nosotros. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por eso tenemos a nuestro siervo sufriente, mis hermanos, que por ser tentado y sufrir como nosotros e identificarse en mis sufrimientos, en tus sufrimientos, es que cuando vas a Él, puede compadecerse de ti. Puede ayudarte. Puede ejercer misericordia. Pero hay otra cosa más que no podemos olvidar aquí. Podemos caer en la misma actitud que tuvo el pueblo con David, pero con nuestro gran rey. Y en aquellas situaciones difíciles, de angustia profunda, a veces girarnos a nuestro rey, girarnos a nuestro gran rey, el Señor Jesucristo, y decirle, Señor, pero es que no lo ves. No ves, Señor, dónde me has metido. No ves lo que estoy sufriendo. No ves la angustia que tengo. No ves lo que he perdido. No ves lo que he pasado. Parece que eres insensible a esto en mi vida. Señor, para un momento aquí. Y cuando ese momento llegue, acuérdate de algo. Que tu gran rey es el siervo sufriente por excelencia. Y Él sufrió como tú sufriste y quizá mucho más que tú. Y lo saben. Y sufrió no solamente, mis hermanos, como tú sufriste, sino que sufrió por ti. Sufrió por ti en aquella cruz, para que ahora tú puedas tener la redención y el perdón de tus pecados. Cuando ese momento llegue, acuérdate de que Cristo es el siervo sufriente, quien fortalecido en Jehová, su Dios, fue a la cruz para redimir a los suyos y consumar nuestra redención. Y eso es lo que nos encontramos en el segundo punto, mis hermanos.
de la necesidad de redención, vamos a la consumación de la redención que nos es dada como pueblo de Dios. Y nos es dada primero, mis hermanos, por misericordia. Fíjense, ahora entramos en la sección más larga del texto, los versículos del 9 al 20. Y sí, voy a tener misericordia de ustedes, mis hermanos, ¿ya? No voy a ir por todos y cada uno de los versículos, mis hermanos. Vamos a destacar los que son importantes, pero fíjense que hay algo que no pueden perder de vista. En esta sección, a partir del versículo 9 hasta el final del capítulo, hay algo que no pueden perder de vista y es importante. Y es que nos vamos a encontrar a unos que son dejados atrás, a los dejados atrás. Y entonces con esos dejados atrás vamos a ver, mis hermanos, la actitud que David tiene con esos dejados atrás y la actitud que los amalecitas y el propio pueblo, los 600 hombres, tuvieron con esos dejados atrás. Ese contraste aparece desde el versículo 9 hasta el final del capítulo, así que ténganlo en mente. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede ahora, mis hermanos? Bueno, David consulta a Dios, Dios le dice, ve porque los redimirás, los liberarás a todos los cautivos. Y entonces, mis hermanos, David se pone camino a obrar esa liberación, esa redención. Pero algo que debemos saber en aquel tiempo, mis hermanos, las ciudades-estado, que se llamaban así, las ciudades-estado, se atacaban unos a otros, mis hermanos, se pegaban palos unos a otros, atacaban estos por aquí y estos por allá, y a veces era muy difícil saber quién había atacado, invadido y quemado una cierta ciudad. Por lo tanto, uno se pregunta aquí, bueno, David se pone en marcha, pero se pone en marcha ¿hacia dónde? ¿Cómo va a saber quiénes verdaderamente atacaron Siclac? Bueno, aquí vamos a ver que la providencia divina, mis hermanos, vuelve a entrar en la escena. Y fíjense que cuando la providencia divina marca, entonces es cuando debemos empezar a caminar. Fíjense que David se pone a caminar con sus 600 hombres y conforme van, mis hermanos, a lo que es básicamente el arroyo de Besor, mis hermanos, nos encontramos el primer grupo de dejados atrás. Y es que de los 600 hombres se nos dice que 200 fueron dejados atrás. 200 se cansaron, mis hermanos. Es que debemos entender lo que pasa aquí. Venían de Afec, iban hacia Siclac, capítulo 29, iban hacia Siclac, que está a unos 30-35 kilómetros. De ahí se encuentran la situación y se van al sur al arroyo de Besor, que son unos 20-25 kilómetros más. Es decir, estaban andando, mis hermanos, unos 50-55 kilómetros. Si cuando uno va a la montaña ya anda entre 10-12 kilómetros y ya al día siguiente dice, Dios mío, ya no puedo con mi alma, imagínense, mis hermanos, 50-55 kilómetros. Por tanto, hubo 200 que, ¿qué pasó? 200 que se cansaron, mis hermanos. Fíjense el versículo 10. Y David siguió adelante con 400 hombres, de esos 600, 200 se cansaron, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. El primer grupo de dejados atrás, ¿sí? Pero ahora fíjense, van avanzando y se encuentran a otro hombre dejado atrás. Y ese hombre, la Biblia nos especifica quién era. Era un egipcio. Y no solamente era egipcio, fíjense en el versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. La Biblia es enfática aquí, quiere darnos a entender que ese hombre era egipcio. Y no solamente era egipcio, sino que estaba enfermo. Por eso había sido dejado atrás. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 13, a mitad. Yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Es triste esto, ¿eh? Es decir, fíjense que su amo lo dejó en la miseria de su enfermedad. En la pena miseria de su enfermedad. ¿Para qué? Para que se muriese, mis hermanos. O para que se lo comiesen las fieras o lo que fuese, mis hermanos. Y se encuentran a ese hombre que era egipcio. Egipcio, mis hermanos. Y esos que bajaban eran ¿qué? Israelitas. Y vieron a un egipcio. Y ahí podía llegar David y los 400 hombres y decir, mirar, este va vestido como un egipcio. Y llegar ahí y decirle, tú eres egipcio, ¿eh? Dice, hey, me acuerdo del Éxodo, ¿eh?
Me acuerdo de los 400 años que le hicisteis pasar a mi pueblo. Me acuerdo de los latigazos, de los tochos y de las pirámides que después los turistas irán a visitar, que le hicisteis construir a mi pueblo. Me acuerdo de lo que le hicisteis pasar por 400 años a mi pueblo. Pues ¿sabes qué? Egipcia, ahí te quedas. Y ahí te mueras. ¿Hizo eso David? ¿Qué es lo que hizo David, mis hermanos? Le dio de comer. Y le plantó un buen menú, mis hermanos. Es que, aparte la Biblia, se toma el tiempo para describirnos el menú que le dieron a ese hombre. Y se lo dieron antes de saber verdaderamente quién era, Fíjense, mis hermanos, en el versículo 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, mis hermanos. Menú del día, menú del desayuno, mis hermanos, camino al arroyo de Besor. Este era el menú. Y es enfático aquí la Biblia. Y se lo dieron antes de que supiesen verdaderamente quién era. ¿Por qué se lo dieron? Bueno, mis hermanos, porque 3 días no había comido, ¿ya? Y probablemente la estrategia que había en mente, es decir, bueno, quizá este hombre ha visto pasar una caravana de cautivos y quizá nos puede decir hacia dónde han ido. Por lo tanto, vamos a darle de comer, con el estómago lleno las cosas van mejor y entonces que empiece a hablar. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hubiesen podido darle solamente un pedazo de pan. Oye, come, bebe y ahora cuéntanos. Pero no, le dieron todo un menú, mis hermanos. Y ahora, una vez está con la barriga llena, David le pregunta, ¿quién eres y de dónde vienes? Y aquí salta la sorpresa. Fíjense el versículo 13. Yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Bueno, hasta aquí las cosas van bien. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego ¿a quién? A Siclac, mis hermanos. Yo me puedo imaginar los 400 hombres de David ahí, escuchando que ese es uno de los que ha quemado la ciudad y se ha llevado a sus esposas y a sus hijos, y puedo imaginar a los hombres mirándose así y decir, ¡jopeta, madre mía! Digo, este es uno de los que nos ha quemado la casa. Yo que me había hecho toda la parte de atrás y me la ha quemado. Y se ha llevado a mi esposa, a mis hijos y a mis hijas. Si lo sé antes, ¿saben qué? Que se muera aquí. No le doy nada de comer. Inmisericordia completamente. Pero gracias a Dios que ahí estaba el rey sufriente que iba a redimir. Porque David supo leer, mis hermanos, la providencia divina en medio del camino. David supo leer que ese hombre ahí no estaba por casualidad, de que ese hombre en la providencia, el control y el gobierno divino estaba ahí, mis hermanos, si ese hombre era como la señal en medio del camino que la providencia de Dios marcaba. ¿Para qué? Marcaba camino a la redención de los cautivos. Y mis hermanos, David le preguntó entonces, quizá David estaba ahí, si sé, no le doy, pero ¿puedes guiarme dónde están los cautivos para liberarlos y redimirlos? Y mis hermanos, que ese hombre que estaba enfermo, pero no era tonto, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Puedo, si me prometes, jura delante de Dios, un pacto, un juramento delante de Dios, que ni me matarás ni me entregarás a mi amo. Y aunque no se nos dice qué pasó, parece ser que David lo aceptó, lo acogió dentro de su protección y su salvación, mis hermanos, porque después fueron a redimir a los cautivos. Fíjense, ¿qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Por un lado vemos la gloriosa providencia de nuestro Dios otra vez. Esa providencia con ese hombre en medio del camino que marcaba la redención de aquellos cautivos. Y mis hermanos, la providencia de nuestro Dios es gloriosa. No podemos cerrar los ojos a esa providencia, porque quién sabe, quiero que pienses ahora en tu vida. Las veces que la providencia de Dios quizá ha puesto en medio de tu camino a una persona, a la Biblia, a un folleto, a un grupo que te han estado marcando el camino a la redención en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador.
La providencia de Dios trayéndote nuevamente a la iglesia cuando quizá no querías venir y vuelves a escuchar que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Esto no son casualidades. Esto es quizá, mis hermanos, la providencia de Dios marcando la señal en medio del camino de tu vida. ¿Dónde está la redención para la cautividad de tus pecados? Pero vemos algo más. Fíjense. Vemos, mis hermanos, que esta redención se basó sobre la misericordia que David ejerció con ese egipcio, con ese extranjero, con ese dejado en su miseria y en su enfermedad, con ese que quizá no se lo merecía. David ejerció, el gran rey ejerció misericordia en la miseria de ese hombre, y con eso se abrió el camino ¿a qué? A la redención de los cautivos, porque le marcó dónde estaban, y fíjense ahora a partir del versículo 16. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y la tierra de los de Judá, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ninguno de ellos, y David lo liberó todo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que David hizo con ese hombre fue un ejercicio de misericordia, y esa misericordia fue la base sobre la cual se abrió esa redención para esos cautivos. Una misericordia, una redención dada sobre la misericordia. Y uno se pregunta, bueno, exactamente por qué hizo esto David. Hemos dicho, bueno, quizá porque la estrategia era que ese hombre les pudiese decir hacia dónde ir. Pero saben, hay por algo más, mis hermanos. Porque David estaba atado por ley a hacer esto. David debía hacer esto, mis hermanos, porque la ley determinaba esto. Fíjense en Levítico, mis hermanos. Fíjense en Levítico 19. Fíjense en Levítico 19 lo que dice. Versículo 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Dios. La ley misma determinaba que aquel extranjero que esté en vuestra tierra lo amarás y lo tratarás como tu propio prójimo, porque tú fuiste también extranjero en la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que hace aquí David, mis hermanos? David es el rey según el corazón de Dios, el rey del pacto, mis hermanos, que fue obediente a la ley de su Dios y entendió algo que el pueblo no vio, que ese que estaba en miseria en el camino era que debía ser tratado como su prójimo, amarlo como parte de su propio pueblo, porque estaba precisamente en miseria. Y esa misericordia abrió la redención a los cautivos. ¿Saben qué, mis hermanos? Es imposible aquí evitar el no pensar en una parábola que el Señor Jesús explicó en Lucas, capítulo 10. De uno que descendía a Jerusalén y fue encontrado en medio del camino, mis hermanos, por unos ladrones, y fue apedreado y fue casi dejado muerto y se lo robaron todos. Y en ese camino descendiendo a Jerusalén pasaron varias personas. ¿Y pasó qué? Pasó un samaritano. ¿Y qué hizo ese samaritano? Ejerció misericordia. Vendó sus heridas, sanó sus heridas, lo puso sobre su burrito, lo llevó al mesón, pagó el mesón, y si había deuda, también se encargaría de él. Es la parábola, mis hermanos, del buen samaritano. ¿Saben? Yo recuerdo en un estudio con los jóvenes que alguien preguntó, bueno, al final, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Quién es? Y la pregunta es importante, mis hermanos, porque no es tanto preguntarte quién es tu prójimo, porque en el momento que preguntas esto, ¿saben lo que estás haciendo? Abres la puerta a establecer distinciones. El prójimo, mis hermanos, aquí según la parábola, es aquel que está en miseria, aquel que requiere de tu misericordia, aquel que requiere de tu amor, que sea tratado como si fuese tu prójimo y ejerce misericordia y amor en aquel que se encuentra en miseria. Ved tú y haz lo mismo, le dice Jesús. Lo mismo que hizo David, lo mismo que hizo el samaritano y lo mismo que hizo ¿quién, mis hermanos? Nuestro gran samaritano, nuestro Señor Jesucristo. Que se encontró, mis hermanos, aquellos que estábamos
muertos y heridos mortalmente por el pecado en medio del camino. Y Cristo Jesús ejerció misericordia sobre nosotros. Vendó nuestras heridas, sanó nuestros pecados y transgresiones, borró completamente nuestros pecados, y esa misericordia de nuestro Dios, mis hermanos, abrió la redención de nuestros pecados plena y completa en la gran obra redentora y consumada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Una redención dada sobre la misericordia, pero dada también, mis hermanos, de manera plena, completa y abundante. Fíjense ahora, mis hermanos, esa redención, esa consumación está dada de manera completa y abundante. Fíjense, a partir del versículo 18, y ya lo sé, en 5 o 7 minutos tengo que acabar, no se preocupe. La semana que viene ya voy a dar el último, ya me pierden desde hasta septiembre. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Fíjense 2 veces, libertó. ¿Qué es eso? La idea de redención. Libertó, rescató, dio la libertad a los que estaban cautivos. Pero fíjense ahora que este libertar es con énfasis en todo. Fíjense en el versículo 19, el versículo 18. Y libró David todo. Todo está ahí, inspirado. Todo lo que los amalecitas habían tomado, todo. Fíjense el versículo 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Quizá no se acordarán de nada el día de hoy, pero del todo se acordarán, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es enfático, mis hermanos. La redención fue completa, todo lo recuperó David, todo lo redimió David, todo lo rescató David. Nada que debía ser redimido, rescatado y liberado se quedó sin ser redimido. Ni chico ni grande se quedó atrás en la redención del gran rey. Y fue abundante, porque después en el versículo 20 se llevaron las ovejas, el ganado mayor, y lo trajeron todo delante diciendo, ¿este es qué? Este es el botín de David. Qué redención tan preciosa, ¿eh que sí? Ahora imagínense que vuelve la caravana a Siclac y dice, ¡oh, me he dejado a uno de mis hijos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ninguno iba así. Todos fueron redimidos. Qué redención tan grande, completa y abundante, mis hermanos. Y eso no es, mis hermanos, la teología del Evangelio de la prosperidad. Mis hermanos, esto es que esa redención que vemos aquí, cuando la llevamos donde se cumple en nuestro gran Rey, nuestro Señor Jesucristo, la redención que Cristo nos ha dado, la redención que Dios nos da en nuestro gran Rey, que es Cristo Jesús, es una redención completa. No se ha dejado a nada y a nadie por redimir, mis hermanos. Todos aquellos grandes o chicos que han sido amados y son amados por Dios, grandes y chicos, todos ellos sin dejarse ninguno atrás, todos serán redimidos por el gran Rey Cristo Jesús. Y cuando lleguemos al cielo y cantemos la canción, Juan vio el número de los escogidos, mis hermanos, todos y cada uno de los escogidos y redimidos estarán allí. ¿Sabes qué? Ninguno faltará. Y si has sido redimido por la gracia de Dios, no vas a faltar. Es una redención completa y abundante. Todas las bendiciones, mis hermanos, de la redención son completas. El perdón de tus pecados, el perdón de nuestros pecados es completo, pasados, presentes y futuros. La regeneración es completa, has sido hecho nuevo, una nueva criatura. La justificación es completa, perdonado y declarado no culpable. La adopción es completa, eres hijo de Dios. La santificación es completa en la medida que hemos sido hechos
santos. Sí, somos santos en Cristo Jesús de manera definitiva y posicional. La glorificación es completa. Glorificados y llegará el día que esto se consumará, mis hermanos. Dios no va a fallar en ello. ¿No es gloriosa esta redención, mis hermanos? Y saben que de esta redención participamos. Y ahora sí, llego al último punto, mis hermanos. De esta redención, por misericordia, completa y abundante, participamos y gozamos el pueblo de Dios. Es la participación de la redención que gozamos, mis hermanos, como pueblo. Y fíjense, gozamos, es una participación sin excepción. Sin excepción. Es decir, para todos aquellos que han sido redimidos, sin excepción. Porque fíjense a partir del versículo 21, ¿qué sucede? Llega ahí David con sus 400 hombres, con el botín de David, mis hermanos. Llegan ahí. Y entonces ¿salen quién? Los dejados atrás. Los 200 a recibir a David, mis hermanos, que se habían quedado cuidando ¿qué? El bagaje, las cosas. Y salen, mis hermanos, y reciben a David. Y David, que es el gran rey, no les dice, ay, que os cansasteis. Y lo que nos ha sido con 400, pudiendo ser 600, les dice esto, dice no. Les saludó con paz. Pero hubo algunos, fíjense mis hermanos en el versículo 22, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían con David, gracias a Dios que eran todos los malos y perversos, no eran todos, esos 400 había algunos malos y perversos ahí. ¿Qué es lo que dijeron? Respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno a su mujer y a sus hijos, menos mal que esos sí se los daban, que los tomen y se vayan. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo estos hombres? Están diciendo, porque no han venido con nosotros, nosotros hemos estado en la primera fila, luchando por esa redención y el botín de los cautivos, y porque no han venido con nosotros, no merecen nada. No merecen participar del botín de la redención, no merecen participar de las bendiciones de la redención. Es muy triste porque se creyeron con el derecho de ¿qué? Con el derecho de poder determinar quién sí y quién no participaba de las bendiciones y del botín de esa redención. Y David les dijo, mis hermanos, no hagáis esto. Fíjense el versículo 23. No hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Y ahora escuchen lo que hace David. Porque conforme a la parte del que desciende la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Le tocará parte igual. David estableció una ley. Da igual a aquellos que han ido en la primera fila a batallar por la redención y aquellos que se han quedado detrás, no con los brazos cruzados, no, sino cuidando el bagaje, ambos participarán igualmente de esas bendiciones del botín de esa redención. Y no solamente esto, sino que después envió a lo que eran los ancianos de diferentes ciudades, David extendiendo esas bendiciones sin excepción, mis hermanos. Pero hay algo, de esos 200, mis hermanos, hay algo que no quiero que pierdan de vista. Saben que no se quedaron atrás por vagos. No se quedaron atrás, mis hermanos, por perezosos. No se quedaron atrás por falta de compromiso. Piensa esto. No. Se quedaron atrás haciendo algo, mis hermanos. Y ciertamente en el pueblo de Dios siempre habrá aquellos, mis hermanos, perezosos. Lo siento, siempre habrá aquellos perezosos. Y en el pueblo de Dios siempre habrá aquellos con falta de compromiso mostrada y patente. Siempre los habrá, pero no está hablando de esos grupos aquí. Está hablando de aquellos que se quedaron atrás por cansancio, pero cuidando el bagaje. Y se necesita tanto en la obra de Dios los que van en la primera fila a batallar con el rey, como los que se quedan en la retaguardia cuidando el bagaje. Se necesita aquellos que están delante ministrando en las filas del Cordero, como aquellos que se quedan detrás orando y guardando la retaguardia y el bagaje de los que están luchando. Y ambos tienen la misma participación en esa redención. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran advertencia. Cuidado, debemos ser cuidadosos.
en no caer en el error de porque Dios nos ha dado un cierto llamado dentro de las filas del Cordero, que quizá puede parecer mayor o más elevado que otro, podamos creernos que tenemos más derecho en las bendiciones que el gran Rey nos ha dado. Y determinar quién puede o quién no puede participar de esas bendiciones. Porque si uno actúa así, ¿sabe de lo que pierde de vista? Lo que perdemos de vista, que eso nos ha sido dado solamente por la gracia de nuestro Dios. Y con esto, mis hermanos, cierro. Es una participación porque es la obra de Dios. Fíjense que ahora David da la base teológica de todo. Esta es la gran teología. Fíjense en el versículo 23. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado, ¿qué dice la Biblia? Jehová. Mis hermanos, aquí no era lo que David había conseguido. Aquí no era lo que esos hombres que se creían con el derecho de dar o no dar, de hacer partícipes a unos a otros, no era lo que ellos habían conseguido, era lo que Dios les había dado, mis hermanos. Ese es el gran principio teológico. Les fue dado porque es la obra de Dios y fue por pura gracia. Nada merecían, nada merecemos de las bendiciones de Dios. Todo nos ha sido dado por la gracia sublime y maravillosa de nuestro Dios. Y esto lo que hace este principio teológico, lo que hace es coger esa historia de David y centrarla dentro de la gran redención. Yo me acuerdo que una vez fui a ver la Cataluña en miniatura, pequeñita, pero que me hablaba de una Cataluña más grande. Pues aquí es como una mina redención que nos habla de una redención mayor, de algo que nuestro Dios nos ha dado por gracia, que es su obra y nos los ha dado en Cristo Jesús, mis hermanos. Y uno quizá podrá decir, el pastor siempre me está hablando de esa redención al final en Cristo Jesús, y sí, porque debes saber una cosa, el llamado que el Señor nos ha dado a los que estamos aquí no solamente es prepararte para el presente en tu vida, no solamente es decirte que cuando clamas de manera profunda en la angustia, Dios escucha. No solamente es decirte que el justo puede estar en muchas aflicciones, pero Dios le librará de todas ellas. No solamente es prepararte para el presente, sino prepararte, ¿sabes para qué? Prepararte para toda la eternidad. Decirte que hay uno que es el siervo sufriente que murió por ti, que el Evangelio te llama a que te arrepientas de tus pecados y que en Él tienes redención completa, perfecta y absoluta, mis hermanos. Decirte que de esta redención somos partícipes por la gracia de Dios y ¿sabes qué? Algún día participaremos plenamente del botín de nuestro Rey, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo será ese día, mis hermanos? En que ese botín será plenamente consumado y los redimidos participaremos de él. ¿Pueden imaginarse ese día? Vive tu vida presente a la luz de esa gran redención de Cristo Jesús.